Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Y bueno, en esta mañana maravillosa de 28 de marzo queremos seguir exaltando el nombre de Jesús y darle gracias a Dios porque Él nos permite estar aquí para poder transmitir radio y TV Vida con Propósito, comunicando de Cristo para conquistar a las naciones. Esta es la temática, esta es la visión, este es el objetivo, exaltar el nombre de Cristo. Gracias en esta mañana maravillosa. Y bueno, pues queremos transmitir lo que es la palabra de Dios. Y bueno, seguir invitando a la comunidad cristiana de Leeds y también a los hermanos que aún no están en la iglesia del Señor, pueden venir a participar con un canto, con una poesía, con algo, lo que gusten, compartirnos el pan diario, de otra forma, como usted quiera, pero traer algo que resalte la palabra de Dios. De verdad están cordialmente invitados, vénganse, es necesario que vengan para que ustedes vengan y transmitan la palabra del Señor, así como lo hacemos de una forma diferente. Quiere cantar lo que usted guste, puede venir, no importa la iglesia que tú vayas. Como es el canto, si detrás del Calvario tú estás, entonces vénganse para que puedan compartir la palabra del Señor. Queremos de una forma muy hermosa seguir haciéndolo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues también, ¿verdad? Nunca hemos hecho a un lado la vida secular, la vida sociopolítica. Queremos comentar, ¿verdad?, lo que está pasando alrededor de todo esto. Usted sabe que ayer, para los que no lo saben, ayer en la noche, 8 de la noche, 8:10, fue acribillado a balazos una persona aquí en lo que le llaman el bulevar o el burdelbar, porque está lleno de muchos burdeles, ahí a la altura del puente de Ayutla, en un tugurio disfrazado de lonchería. Fue acribillado al salir de ese antro una persona joven que bueno, se dice que un comando armado abrió fuego contra él. Y bueno, cada día la inseguridad sigue dando mucho que decir, sigue siendo la noticia a la cabeza de 8, como decimos en el periodismo, y que tristemente, ¿verdad?, pues tenemos que seguir ponderando y orando para que Dios siga mirando nuestra tierra y limpiando y sanando nuestra tierra. Y bueno, eso es muy triste, ¿verdad? También día anterior, pues un taxista fue acribillado también a balazos. Bueno, parece ser que se debate entre la vida y la muerte, porque este taxista, ¿verdad?, lo balacearon, se fue casi muerto, herido, ¿verdad? Y lamentablemente pues también son hechos. No sabemos, ¿verdad?, obviamente que a lo mejor es gente que tiene problemas y los problemas pues generan más problemas, la violencia genera más violencia. Entonces todo esto que hemos estado viendo es el pan de cada día, pero en medio de toda esta hostilidad, el noble Jesús, que murió en la cruz del Calvario y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, pues Él, ¿verdad?, seguirá intercediendo por nosotros, seguirá defendiéndonos como lo que es el Hijo de Dios viviente. Y bueno, yo les quiero decir que pues es triste esta situación y pedimos a Dios que nos ayude, que nos guarde, que nos libre de todo mal. También, ¿verdad?, por otro lado, en la cuestión política, ¿verdad?, a mí me llamó mucho la atención el comentario, ¿verdad?, porque Alejandro Mendoza Pastrana, quien ya se consideraba candidato, Luis Walton, ¿verdad?, Aburto, que es candidato por el PC, pues ya estaba él como candidato por el distrito 2 de aquí de Chilpancingo, que abarca la parte norte de aquí de la capital, hacia los pueblos, ¿verdad?, del Bajío, que es por allá por Mojoneras, todo esto, ¿no? Entonces en ese distrito ya le estaba levantando la mano. Había unas fotos que Alejandro Mendoza pues se iba con ellos, pero resulta ser que ayer en la tarde, ¿verdad?, Celestino Cesario, quien está al frente del partido de la Revolución Democrática aquí en el estado, ¿verdad?, pues él declaró que no, que definitivamente Alejandro Mendoza no se iba del PRD. Y bueno, pues digo que tremendo, ¿no?, porque fueron y se lo arrebataron, ¿no?, y se lo quitaron a Luis Walton, y pues él se regresa otra vez al PRD. Y bueno, son cuestiones que vemos, ¿no?, que dice, pues me quedo aquí donde yo estaba. Y pues así son las cosas en la política, así se las gasta la situación. Y bueno, pues que todo sea para bien para nuestro hermano Alejandro Mendoza Pastrana, la decisión que haya tomado. Sabemos que Dios pues de alguna forma lo va a respaldar y lo va a ayudar. Creemos, ¿verdad?, que Dios es bueno, y que bueno, su primer amor pues ha sido el PRD, y que bueno, pues regresó a su primer amor. Así también usted regrese a Cristo, que es su primer amor, para todos aquellos que no han pues decidido seguir verdaderamente el camino de la cruz. De verdad, esto es lo que ha estado pasando en relación a
al resumen, ¿verdad?, de la semana, la quema de la combi, de las TIC y los pleitos que se carga la CETIC contra los transportistas de aquí de la capital, que han llegado a imponer sus rutas, y esto ha creado mucha discrepancia, muchos problemas, y pues se andan hasta amenazando y queriéndose matar. También el periodista Martín Martínez, ¿verdad?, fue golpeado por los de la CETIC, y su chofer, ¿verdad?, también su compañero, también comunicador, pues fueron golpeados, le pusieron 4 puntadas aquí en la cabeza, y pues fue algo muy difícil. Este es un resumen que yo quiero compartir, porque no estamos a un lado de lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestro estado. Estamos orando por esas situaciones para que no haya más violencia. Y bueno, es triste ver cómo va, pues, los comunicadores, ¿verdad? Yo conozco a Martín Martínez, ¿verdad?, esposo de una gran amiga, Isabel Ortega, ¿verdad?, quien está en la asesoría del gobernador Rogelio Ortega, y que bueno, pues haya sido golpeado por esta gente, ¿verdad?, que viene con intenciones de rabia, de querer golpear, o sea, y queman una combi. O sea, son cuestiones que no se deben de ver, y el gobierno tiene que poner alto, ¿verdad?, y sabemos que Dios va también a tomar control de toda esta situación. Gracias a Dios por esta semana, que bueno, aunque ha sido difícil, de todos modos siempre debemos dar gracias a Dios y decir Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová, porque la verdad es muy triste ver cómo día con día la descomposición social viene arrasando con nosotros, viene arrasando con nuestra mente, con la psicosis y tantas cosas. Rumores de guerras están en latentes. Las extorsiones vía telefónica están también latentes en mucha gente, y bueno, que el Señor reprenda a toda esa gente que se dedica a eso, a los secuestradores, y que Dios nos cubra con su sangre preciosa del Cordero para poder librarnos de esta batalla tan difícil. Y bueno, pues ahora tenemos el pan diario. El pan diario es con el cafecito. Pues Claudia Olivares nos va a compartir el pan diario en esta mañana, y creemos, ¿verdad?, que va a ser de mucha bendición para mañana. Maravillosa, y queremos que compartas el pan diario. Adelante. Amén. Gracias a cada uno de los que nos están escuchando. Radio y TV Vida con Propósito, comunicando de Cristo para conquistar. Y bueno, el día de hoy, 29 de marzo, el tema se llama Entrégalo. La lectura bíblica es Marcos 11, del 1 al 11. Dice así: hace muchos años, cuando un joven amigo nos pidió prestado el automóvil, mi esposa y yo dudamos un poco al principio. Era nuestro coche. Nos pertenecía y dependíamos de él, pero de inmediato sentimos que debíamos compartirlo con él, porque sabíamos que Dios deseaba que nos ocupáramos de los demás. Entonces, le dimos las llaves y fue a una iglesia a unos 45 kilómetros para dirigir una conferencia juvenil. El Señor utilizó la reunión para que los jóvenes conocieran a Cristo como Salvador y Señor. Jesús les mandó a sus discípulos que tomaran un asno de otro hombre. El Hijo de Dios les dijo: desatadlo y traedlo. Esto lo dice en Marcos 11:2. Si alguien les reclama, debían aclarar: el Señor lo necesita, y les permitía llevarlo. Sobre ese pollino, el Señor Jesucristo entró en Jerusalén en lo que hoy denominamos Domingo de Ramos. Este hecho tiene una lección para nosotros. Todos tenemos cosas que apreciamos profundamente. Tal vez hemos pensado: jamás podría desprenderme de esto. Quizás sea un automóvil nuevo, un abrigo, alguna otra posesión, o nuestras preciosas horas libres durante la semana. ¿Estaremos dispuestos a entregar algo que tenemos cuando una persona evidentemente lo necesita? Si sientes que el Espíritu Santo está hablándote, entrega tu tiempo o tus bienes, tal como aquel hombre le dio su animal a Jesús. El Señor será entonces glorificado como merece. Y dice: Dios nos da todo lo que necesitamos, por eso nosotros podemos dar a quien lo necesita. ¿Cuántas veces no ha llegado una persona y nos pide algo que ella necesita, pero nosotros a veces decimos: es que esto es mío, y fíjate que no tengo, fíjate que esto, fíjate que se me acaba de terminar, y no lo compartimos con los demás. Dios viene aquí a este mundo a entregar su vida, y no escatimó en nada. Y nosotros a veces decimos: es que esto es mío, a mí me costó hacerlo, a mí me costó sacrificio, me costó tiempo, me costó dinero, me costó inversión, y no queremos darlo.
Cuando estamos viendo que nuestro hermano caído lo necesita y nosotros decimos, es que esto es mío y yo no lo voy a compartir. Pero cuán grande es Dios, y Él nos da todo, nos da la vida, nos da el aire que respiramos, nos permite vivir, y Él no nos pide nada a cambio. Él no nos dice, si tú no te portas bien, yo no te voy a dejar respirar otra vez. Si tú no te portas bien, no te voy a dar de comer hoy. Dios no nos dice eso. Dios dice, adelante, hazlo. Yo te doy esto porque tú eres mi hijo. Yo te doy esto porque tú eres mi hijo o mi hija. Y Dios no nos pide nada a cambio, solamente nuestra vida y nuestro corazón. Pero a veces nosotros somos tan egoístas que preferimos hacer a un lado la necesidad que tiene un hermano, cuando nosotros, aunque no lo necesitemos, pero es nuestro, no lo queremos compartir. Dios te invita en esta hora a que lo que te ha dado Dios, lo que te ha dado el Señor Jesús, también puedas compartirlo con los demás. ¿Por qué no también la palabra, la salvación, poderlo compartir con las demás personas? No hay que ser egoístas ni envidiosos, y hay que solamente, adelante, que fluyan las bendiciones simplemente. Que haya una fluidez de bendición y que a través de ti tú puedas bendecir a otras personas. Que tú seas ese canal de bendición, que si Dios te da a ti, tú puedas bendecir a las demás personas. También dice que el Señor Jesús le dijo, si alguien os dijere, ¿por qué dices esto? Decid que el Señor lo necesita, y luego lo devolverán. Esto nos enseña una gran lección. Esa persona igual y no conocía a Jesús, igual y no sabía ni quién era Jesús, pero él en su corazón dijo, bueno, si yo no lo estoy ocupando en este momento, lo puedo prestar. Y dijo el Señor Jesús que se lo iban a devolver. Entonces debemos aprender eso, a ser compartidos, a que si Dios nos bendice, podemos bendecir a otras personas, podemos ser de bendición para otras personas, y si es que no lo necesitamos o no lo volveremos a utilizar u otra cosa, podemos darlo. ¿Por qué no darlo? Y eso es lo más hermoso, poder tener esa bendición y que alguien pueda decirte, gracias, Dios te usó, Dios te utilizó, aunque no te lo digan. Tienes esa satisfacción en tu corazón de que Jesús se agradó del acto que acabas de hacer. Yo te invito a compartir de todo lo que Dios te ha dado, no solo tu tiempo, tus bienes, sino también el Evangelio de Dios. Esto es Radio y TV Vida con Propósito, comunicando de Cristo para conquistar, y seguimos con este es su programa. Que tengan muy buenas tardes. Bueno, también estará compartiéndonos un tema, ¿verdad? ¿Cuál es el tema que nos vas a compartir? Se llama Soldado de Dios. Soldado de Dios, qué bueno. Somos el ejército de Dios, ¿verdad? Gracias, y que tengas un buen día, Dios te bendiga. Y bueno, estaremos viendo otro segmento y estaremos compartiendo Dios, porque esto es Radio y TV Vida con Propósito, comunicando de Cristo para traer a las personas a los pies de Cristo. Un tema muy especial que siempre nos trae nuestra hermana Silvia Arzola. El miércoles no pudo estar con nosotros, pero hoy sí nos va a compartir un tema muy, muy hermoso, la verdad que a mí me llamó la atención, ¿verdad? Se llama autoestima, necesidad psicológica o espiritual. Es muy importante hablar sobre este tema porque esta situación de la autoestima es lo que a muchos los ha llevado lo que es la depresión, lo que es el suicidio y lo que es la drogadicción. El problema de autoestima, ¿verdad? Donde se adquieren en el hogar, y debemos de aquilatarlo desde un principio, desde los primeros pasos de la edad del hombre. Vamos a la hermana Silvia, que producción nos diga, muy maravilloso, que Dios me la siga bendiciendo. Y bueno, pues nos va a compartir, ¿verdad?, este hermoso tema, nuestra hermana Silvia, ya que es necesario comentar lo que está aunado a la vida espiritual, lo que está aunado a nuestra vida personal y que nos puede conllevar a un éxito espiritual, ¿verdad? Amén. Dios me la bendiga y adelante, hermana. Dios me la guarde. Pues arrogancia, pero antes de entrar o profundizar en el tema, vamos a dar el concepto o definición de lo que es autoestima. Según la definición secular, autoestima es la valoración positiva o negativa que uno se hace de sí mismo. Es decir, es analizarse uno y a partir de esa valoración es darse un valor a uno mismo. Puede ser bueno o puede ser malo.
En los últimos tiempos hemos estado viendo algo muy curioso, muy moderno, que se llama la autorrealización. Esta es una doctrina nueva introducida tanto en la vida laboral como también en la vida de las escuelas, tanto también en la vida, digámoslo así, ya ha entrado también en la vida espiritual. Esta corriente psicológica entra a través de Abraham Maslow. Él propiamente plantea, y los voy a citar textualmente, qué es lo que plantea este personaje en relación a la autoestima. Él nos dice que la autoestima es basada a las necesidades básicas y que cuando estas necesidades básicas son cubiertas, empezando por las biológicas, vamos a poder escalar hacia las siguientes necesidades, siguiendo por las necesidades de seguridad, de satisfacernos propiamente o autosatisfacernos en las psicológicas, las de pertenencias y las de amor, llegando hasta la autorrealización. ¿Qué es lo que quiere decir este personaje? Que propiamente para que nosotros nos sintamos bien con nosotros mismos, primero debemos de empezar propiamente a satisfacer nuestras necesidades básicas, que son las biológicas, es decir, satisfacer las necesidades como son alimentarse, vestirse, necesidades básicas para el cuerpo. Y una vez teniendo esas necesidades básicas podemos subir otro escalón y ahí llegan lo que son satisfacer las necesidades de seguridad, es decir, tener un empleo, desarrollarnos en un ambiente de trabajo, desarrollarnos en un ambiente profesional. Después siguen las necesidades, vean hasta dónde pone este personaje las necesidades del amor. Cuando ya hayas logrado, dice este personaje, satisfacer las necesidades biológicas y las necesidades profesionales, entonces vas a poder satisfacer las necesidades de amor, de relaciones personales, hasta llegar hasta la autorrealización. Si queremos profundizar más en este estudio de este personaje, podemos ver su pirámide, él lo denomina necesidades o pirámide psicológica. El personaje se llama Abraham Maslow y él es el que ha puesto como modernidad esta corriente. Ahora, ¿por qué traer este tema a lo que es la vida espiritual? Porque precisamente en los últimos tiempos hemos estado siendo inclusive hasta partícipe de que esta corriente ha entrado a la iglesia cristiana. Y vamos a ver conforme a la palabra hasta qué nos es permitido propiamente tomar en cuenta este tipo de corrientes. Porque voy a enfatizar algo. No es que estemos en contra de la psicología, no, ya que la psicología nos es útil para varios aspectos de nuestras vidas. Si vemos y vamos a tomar un trabajo, nos hacen un test, que es muy bueno. Cuando vamos a ejercer o vamos a tomar una decisión para qué carrera vamos a tomar o vamos a ejercer en nuestras vidas, también nos hacen ese test psicológico. ¿Para qué? Para que podamos enfocar, nuestras prioridades y así poder elegir una carrera conforme a lo que nosotros sentimos, hacemos. Lo que conocemos es que dicen, esa es tu vocación. Entonces la psicología nos sirve de mucho, pero cuando ya no está permitido propiamente que en el ámbito psicológico se anteponga al ámbito religioso, he ahí el tema del que hoy nos enfoca, que es la autoestima, necesidad psicológica o espiritual. Vamos a empezar. La autoestima propiamente se origina, si el hombre no hubiese pecado en lo que vemos en Génesis, nunca hubiésemos tenido esa necesidad de autoestima, de darnos un valor a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el valor nosotros nos lo dábamos conforme a lo que Dios nos decía que éramos y lo que somos propiamente. Nosotros fuimos creados para estar en la gloria, pero no en la gloria nuestra, sino en la gloria de Dios. Fuimos creados para adorar y para sentirnos felices y gozarnos, no en nosotros mismos, sino en Dios. Cuando el hombre hace esta caída, cuando el hombre peca contra Dios, veamos lo que dice Génesis. Dice la palabra de Dios que quisimos ser como Él, porque la serpiente tentó a la mujer diciendo, y si tú comes de ese árbol no vas a morir, simplemente se te van a abrir los ojos y vas a ser semejante a Dios. Es decir, que ahí el hombre
bueno, en este caso Eva, quiso sentirse semejante a Dios. Entonces, si vemos en eso, ahí es donde empezó el problema de la autoestima, querer ser igual a Dios. Ese fue el origen que propiamente dio paso a este concepto. Ahora lo vemos en estos tiempos muy modernos, ¿verdad?, que ocasiona varios problemas. Citaba propiamente el hermano, ha llegado hasta suicidios, ha llevado hasta inclusive lo que nosotros en otros programas manejamos, los famosos retos por autoestima o por quererse sentir más que otros, hacer ciertos videos, ciertas cosas que no están muy bien, ¿verdad? Entonces vamos a ir a lo que ahora propiamente la palabra nos dice. Si abrimos nuestra Biblia y abrimos en el libro de Gálatas, en Gálatas 1:10, la palabra propiamente contradice a lo que este personaje menciona en esta doctrina. Y dice la palabra de Dios en Gálatas, dice la palabra, vamos a ir primero a Romanos. La palabra de Dios en Romanos dice, en el capítulo 12, versículo 3, dice, digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La palabra es clara, y dice, no tengas concepto más de ti de lo que debes de tener, de lo que Dios te está diciendo propiamente que debes de tener. Propiamente la psicología ahora nos dice, ponte frente a un espejo y di, yo valgo esto, yo valgo el otro, yo valgo, soy bonita, en mi caso, soy exitosa. ¿Para qué? Para sentirme bien conmigo misma. Lo que no han entendido los cristianos es que nosotros como cristianos, nuestra autorrealización no va o depende de nosotros, sino que depende de Dios. Y es por eso que la palabra es clara aquí en Romanos y nos dice, no tengas estima más de lo que Dios te dice que tienes. Ahora vámonos a Gálatas. Aquí es donde les digo que Gálatas contradice esta corriente psicológica. En el capítulo 1, versículo 10 dice la palabra, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Propiamente esta doctrina nos enseña que para sentirse uno realizado, debes propiamente de buscar la aprobación de los demás, inclusive hasta de ti mismo. ¿Por qué? Porque tú en el momento que te pones en el espejo y dices, yo lo puedo hacer, yo lo puedo realizar, estás buscando inclusive hasta tu propia aprobación. Ahora nos vamos al ejemplo de las mujeres en este tiempo. Las mujeres en este tiempo propiamente buscan la aprobación del esposo para sentirse amas de casas, inclusive exitosas. ¿Por qué no? Porque si el esposo viene y nos dice, es que a mí esta comida no me la preparaste bien, la mujer se siente mal. Si el esposo llega al hogar y dice propiamente esta camisa no me la planchaste bien, la mujer se siente mal, no se siente, merecedora de ser llamada una buena ama de casa. Si nos vamos en el ámbito laboral, siempre está buscando la aprobación del jefe. Pero si nos vamos a conforme lo que dice la palabra, no busques agradar a los hombres, sino que busca agradar a Dios. Cuando uno hace el trabajo conforme a lo que Dios nos enseña, créeme, amada iglesia, amados hermanos, amadas hermanas, que tú estarás tomando la mejor decisión y estarás haciendo el mejor trabajo porque lo estás haciendo para Dios. Eso es lo que a veces y en ocasiones el cristiano no entiende. Es que la autorrealización no depende de nosotros, sino depende de Dios en nosotros. Nosotros somos vasos en el cual el mundo secular busca llenar esos vasos de realizaciones personales, de aprobaciones de los demás. Como cristianos no debemos de llenar esos vasos con lo que los demás piensen de nosotros, sino que debemos de llenar esos vasos con lo que Dios dice que nosotros somos. Hay una anécdota y una historia. Dice que había un albañil construyendo propiamente, siendo partícipes de construyendo un gran edificio, el más alto del mundo. Pero había varios trabajando. El personaje, ¿verdad? Un empleado llega y le dice, ¿tú qué estás haciendo? Y cada uno respondía propiamente lo que le habían mandado hacer. Algunos decían, es que estoy aplanando este lugar. Se dirigía hacia otro y le decía, ¿y tú qué estás haciendo? Y decía, a mí me pusieron a limpiar una ventana.
había otro y le decía, no, pues a mí me pusieron a mezclar, a hacer mezcla. Hasta que llega este personaje y le pregunta a alguien más y le dice, ¿tú qué estás haciendo? Dice, yo estoy construyendo un edificio. Y propiamente así es como nos debemos de ver los cristianos. Por muy pequeño sea nuestro trabajo, muy humilde o muy grande, siempre lo debemos de hacer para Dios, siempre debemos de sentirnos autorrealizados conforme a lo que Dios dice de nosotros. Nos vamos a otro ejemplo. Este sí es una historia real de una mujer que, bueno, es muy dado en nuestra cultura, en nuestra historia cultural aquí en México, es que la mujer mayor de 30 propiamente ya la consideran una mujer madura y propiamente inclusive hasta dicen, bueno, ya es una mujer que difícilmente se va a casar. ¿Por qué? Porque ya se le pasaron sus años mozos. Esta mujer era, no le daban el valor porque ya era adulta y su familia decía que el valor se le daba a ella porque tenía que casarse, es decir, en su entorno cultural el valor se le daba a la mujer según su matrimonio, o sea, entre más joven te casabas tenía mayor valor, y eso lo vemos en unas zonas de Guerrero. Bueno, yo soy originaria de Tierra Caliente y propiamente esta idea tienen, que entre más joven y más pronto te cases, te dan mayor valor. Allá no es grande que tú como mujer te realices profesionalmente, sino que tú te cases. Esa es la mayor realización que tienen en esa área. Ahora nos vamos a esta historia de esta mujer. Propiamente dice que ella de joven tuvo un novio y el novio la dejó plantada. En base a eso ella ya no se casó y ella se sentía frustrada, se sentía con poco valor, se sentía fracasada en esta vida, no tenía motivo de vida. Ella acudió a una terapia psicológica. La psicóloga en este caso le dijo, es que tu realización lo enfocaste propiamente en este hecho, en este evento que ibas a realizar en la vida, que era casarte. Hasta ahí vamos bien. Le dijo, debes de enfocarte a lo que tú eres. Vamos bien, pero en donde propiamente ya no es conforme a la palabra de Dios, cuando le dijo, ahora tú tienes que ser y salir adelante por lo que tú eres. Y ahí es donde propiamente el cristiano debe de tener cuidado, porque no es conforme a lo que nosotros somos, sino es conforme a lo que Dios vio de nosotros. Dios tuvo misericordia de nosotros no por ser grandes, sino que Dios tuvo misericordia porque vio a su Hijo Jesucristo en nosotros. Esta mujer cuenta, en su relato, cuenta que más adelante propiamente ella siguió yendo a las terapias psicológicas. Ella logró superarse profesionalmente e inclusive ella se casó. Pero ¿qué tenía ella en el corazón? Ella tenía todavía ese rencor de esos años que propiamente ella había perdido, y tenía rencor en contra de este varón que la había plantado, que ya no se había querido casar con ella. En ese momento ella empezó a asistir a una iglesia cristiana y ahí es donde se dio cuenta que la psicología, hay una cosa muy importante que no te da, y es el crecimiento del alma, el crecimiento espiritual, porque entonces ella comprendió que tenía que perdonar a este sujeto y que su valor de ella no dependía en sí de lo que ella fuese, sino lo que Dios esperaba de ella. Entonces, amada iglesia, este es el mensaje que te quiero dar. Por eso es el encabezado de este tema. Propiamente la autoestima no depende de una necesidad psicológica, más bien es una necesidad espiritual. Si tú te sientes degradado, si tú te sientes menos, quiero que veas a Cristo en tu vida. No quiero que veas tus realizaciones, tus éxitos personales. Ve a Cristo en tu vida, porque créeme que en esta vida vas a tener proyectos y muchos de ellos los vas a realizar, pero es conforme al propósito de Dios. Pero si en dado caso estos proyectos no se llegasen a realizar, debes de tomar en cuenta de que Dios está contigo y de que Dios tiene mejores cosas para ti. Esa es la diferencia entre la psicología y propiamente la terapia, digamos así, espiritual. Porque la espiritual te da esa limpieza del alma, mientras que la psicológica simplemente te levanta el ego. Esa es la diferencia. Y bueno, vuelvo a recalcar, no es que estemos en contra de la psicología, simplemente hay corrientes psicológicas que son peligrosas para el cristiano. En este caso es propiamente la emocional, hablando de la autoestima. Tú debes de sentirte realizado conforme a lo que Cristo te dice, y volver a recalcarlo. Dios tiene un propósito para ti y Dios vio a su Hijo Jesucristo en ti.
Dice otra parte de la palabra que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Entonces nosotros debemos de sentirnos plenos, pero no plenos en lo que nosotros hemos realizado, sino lo que nosotros vamos a realizar conforme a lo que Jesucristo nos dice. Hay una alabanza que, bueno, en lo particular a mí me agrada mucho, es de un norteamericano, y él dice que propiamente nosotros no somos. Esa alabanza empieza con ese lema, dice, nosotros no somos lo que los demás dicen que somos, nosotros somos lo que Dios dice que podemos llegar a ser. Con esto culmino. Recuerda, tú eres, yo soy lo que Dios dice que vamos a poder llegar a ser. No te sientas triste, no te sientas desanimado, Dios está con nosotros. Y bueno, ese es el tema que les traje en este día, y esperando que para la próxima semana sea otro tema que también les inspire y que sea de bendición para su vida. Seguimos en Radio y TV, Vida con Propósito. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, pues damos gracias a Dios por este tema tan importante, hermana, que me gustaría que le pudieras dar continuidad para la próxima semana. Amén. Porque de verdad que pues, la autoestima siempre ha sido el causante de muchos fracasos, de muchas caídas, y bueno, que nos conlleva a la depresión y tantas cosas que ya lo explicabas tú ahorita, ¿verdad? Entonces, sería muy bueno que nos siguiera dando continuidad en ese tema tan importante. Damos gracias a Dios por su vida, que Dios le dé salud y que Dios la siga bendiciendo, hermana. Gracias a Dios por este momento y porque usted es bueno, mi Dios, y gracias, Señor Jesús. Esto es Radio y TV Vida con Propósito, comunicando de Cristo para conquistar a las naciones, para conquistar aquello que necesitan de la palabra del Señor, la dirección de Dios, que necesitan tener una autoestima bien. Bueno, en esta mañana también tenemos un tema que nos traerá nuestra hermana Claudia, y que bueno, pues son temas, ¿verdad?, que nos competen, que nos ayudan a prosperar espiritualmente y mentalmente, ¿verdad?, obviamente, porque lo espiritual está por encima de la mente y sabemos que podemos tener una estabilidad mejor para nuestra vida. Gracias a Dios por estos momentos, gracias a Dios por la vida de nuestras hermanas que hacen posible, ¿verdad?, compartir estos temas que a veces pues mucha gente no los toma en cuenta. Muchas veces la gente cree que se droga porque sí, muchos jóvenes creen que se drogan porque simplemente les gustó, y no, cuando sabemos que esto va mucho más allá de una conversación, va mucho más allá de una palabra tan solo de decir autoestima, va mucho más allá de decir me siento guapo, va mucho más allá de decir me siento feo, va mucho más allá de no me siento bien, va mucho más allá de cualquier cosa que pueda conllevar a la drogadicción, a la perdición, a cualquier cosa. Y de verdad que es necesario hacer las cosas porque pues Dios nos mueve hacia una autoestima relevante, hacia una autoestima que verdaderamente vale la pena. Gracias de verdad a Dios por estos momentos, por este día, por este momento maravilloso en que Él nos permite vivir la vida. Y bueno, pues nuestra hermana Claudia ya está preparada y nos va a traer este momento tan importante, tan relevante para nuestras vidas, y creemos y confiamos. ¿Qué me decías? Soldados de Dios. Soldados de Dios. Adelante. Y buscar a 2 de Timoteos 2:3. ¿Y qué es lo que nos dice esta palabra? Nos dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Uno de los primeros oficios que conocemos de nuestro Dios es Jehová de los ejércitos. Y un ejército está constituido, ¿por qué? Porque hay batallas. ¿O para qué? Porque hay batallas, para las batallas. Las cosas celestiales son un reflejo de lo que hay aquí en la tierra. En el Antiguo Testamento vemos un ejemplo de David. Él fue llamado el dulce cantor de Israel, que a la hora de pelear con el gigante Goliat, él fue y le dijo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, y quien tú has provocado. Por eso cada vez que él entraba al campo de batalla, él ganaba. ¿Por qué? Porque iba en nombre de Jehová de los ejércitos. Vemos entonces también que el Hijo es igual al Padre. El Señor Jesucristo tiene la misma cualidad del Padre. Como hombre de guerra, porque en Apocalipsis, si vemos en Apocalipsis 19, 11, 16, habla sobre un hombre que viene montado en un caballo blanco y tenía una leyenda que decía fiel y verdadero, que con justicia
juzga y pelea, contra todos los ejércitos, con todos los ejércitos celestiales, vestido de lino fino, finísimo, blanco y limpio. Y lo llamaban, y estaba sobre un caballo blanco. Ahora nosotros, como partícipes de este nuevo pacto, también nosotros tenemos esa cualidad. Somos guerreros, somos esos soldados de Cristo, y cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos volvemos parte de esa milicia, de ese ejército del Señor. Él desarrolla esa personalidad de Cristo en los hombres y mujeres que son conforme a su corazón. Necesita Dios gente valiente, gente que quiera hacer las cosas, soldados de Cristo. Dice, el Señor enlista a su ejército para que seamos victoriosos. Él no te manda a la guerra para decir, a ver qué pasa, a ver si sí gana, a ver qué es, cómo reacciona. No, Él te manda a ganar siempre que vayas en el nombre de Jehová de los ejércitos. También vemos que en Timoteo, desde el principio, Pablo, que era su papá espiritual, él le dice a Timoteo, como hijo fiel, le da instrucciones precisas de su desarrollo, en 3 etapas que marcarán su identidad como obrero del Señor. Él le dice a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, que él se desarrollará como soldado, como atleta y como labrador. Y cada de estas etapas nos van a dar enseñanzas que nos ayudará a entender mejor cada día de nuestras vidas, nuestros caminos, cómo caminar en las cosas de Dios. Hoy comenzamos a ver la etapa de soldados de Cristo. Hay parámetros que Dios da para que sigamos, para que seamos dignos de aquel que nos llamó a la armada del cielo. Y sabemos que es hermoso estar en este ejército de Dios. Él nos llamó para darnos la victoria. Dios no va a la batalla con su ejército para ver si gana. No, Él va a ganar. Estamos del lado del campeón y por eso tenemos la victoria asegurada. Es preciso, antes de comenzar a estudiar las características del buen soldado de Cristo, conocer algunas características de algunos soldados cristianos que no son exactamente esos soldados que Dios espera que sean, que no debemos, por supuesto, imitar ni admirar a estas personas. Por ejemplo, podemos ver que son personas que no tienen sin cuartel, o sea, esas personas que no les gusta ir a la iglesia, que dicen, es que hay gente hipócrita, es que hay gente que está peor que yo y va a la iglesia, y no, prefieren no ir. Y no, esos son personas que no tienen un lugar específico, no tienen su cuartel, no tienen donde puedan cubrirse, estar seguros. También está sin uniforme, sin cobertura, sin la cobertura de Dios, sin la armadura que dice Dios que nos debemos de poner, esa armadura de Dios. También dice sin rango, nadie los conoce, no dan frutos, dice la palabra que por sus frutos los conoceréis, y no dan fruto, así que nadie los conoce, no saben ni qué onda. También sin identificación, ellos solamente dicen soy cristiano, pero no van a ninguna iglesia, no asisten a ningún lugar, no se congregan, no van a célula, no van al culto, no predican, no hacen nada, pero son cristianos. Dice sin sujeción, no reciben órdenes de nadie, esas personas que dicen nadie me va a mandar, no me va a dar este pastor, es esto, es lo otro, y no quiero que me mande, él es una persona igual de pecadora como yo, y prefieren no recibir órdenes de ninguno. También sin compañía, esas personas que les gusta estar solas, que no quieren que sus hermanos vayan a visitarlos, no les gusta ir a visitar, no les gusta, nada, porque prefieren estar solos, que mejor así nadie los contamina. También sin ejercitarse. Hay soldados fuera de forma, que no ayunan, que no oran y por lo tanto están débiles. No tienen cobertura, no tienen esa armadura de Dios, no está cubierto. Y esos son algunos de los puntos que no debemos imitar de ninguna manera. Al contrario, debemos fortalecernos con el ayuno, con la oración, cada día de nuestras vidas para que cuando vengan esas pruebas fuertes, nosotros podamos resistir como esos soldados de Cristo que están bien armados con esa armadura de Dios. También Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 2, 3 al 4, dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo, de Jesús. También dice, el 2.4 dice,
Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Esto es una vida activa. El cristianismo, el que está realmente activo en la palabra de Dios, es un soldado que está presto, que está listo para cualquier ataque y dispuesto a dar todo por el que lo llamó a ese ejército. Y claro, pues hacerlo sentir orgulloso de él, de ese que es un buen soldado como el que él quiere, como Dios quiere. También cuántas veces no hemos sufrido ofensas o burlas de parte de nuestros familiares. Que nuestras familias lo primero que sacan es: ¿y eso que eres cristiano? Menos mal que eres cristiano, si no, ¿cómo sería? Cosas así saca la gente y a ti te hace sentir mal. Pero Dios dice que debemos estar pendientes para criticar estas personas están pendientes para criticarnos apenas miran que fallamos en algo. Así también lo dice 2 de Timoteo 1:8. Dice, también la familia a veces nos menosprecia, no nos hacen a un lado. Se hace la reunión familiar y nos hacen a un lado. Es que se nos olvidó invitarte, es que no sé qué, pero en realidad es porque eres cristiano. Pero un hijo de Dios no debe de avergonzarse por eso. Al contrario, debe decir: entonces algo bueno está pasando en mi vida. Algo bueno debe de ser que está influyendo en la vida de mi familia, que no me quieren ver, que no quieren estar conmigo porque saben que puedo hacer algo en su vida. Entonces eso debe de estar alentándonos cada día. También dice, las personas que amamos, por las que oramos, nos maltratan. A veces uno llega y le puede decir: mira, qué bueno que estás aquí, he estado orando por ti. Y hasta se hacen a un lado, como que no es cierto, mejor dame mi espacio, no quiero saber mucho de esto. Y estamos expuestos a todas esas personas, pero también dice la palabra, como le dice Pablo a Timoteo, pero también Dios nos habla ahí a través de su palabra, es para decirnos que vamos a sufrir penalidades, pero no debemos de preocuparnos por eso. Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Y también a Jesús hubo burlas, lo escupieron, lo maltrataron, pero sin embargo Él vino a hacer una gran obra y nos dio vida a través de su muerte y a través de la resurrección. También por la doctrina, que ahora es nuestra forma de vida, porque es difícil seguirla. Ahora se trata de adquirir nuevos hábitos, por ejemplo la oración, el ayuno, la lectura bíblica. Son cosas nuevas para nosotros que cuando estábamos en el mundo ni nos interesaban, pero ahora sabemos que es necesario para darle vida a todo lo que estaba muerto en nuestras vidas. Dios viene a hacer una transformación completa dentro de nosotros. Él, cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, sopla vida y restituye todo lo que había muerto dentro de nosotros. Y sabemos que debemos desechar los hábitos. Es difícil cambiar a veces las costumbres, las tradiciones que tenemos como en la vida pecaminosa, pero debemos hacerlo y lo vamos haciendo poco a poco. Hay veces que sin pensarlo o sin que sea de una forma pensante de que digas uno voy a cambiar, sino hay veces que poco a poco se va cambiando ese aspecto. Y bueno, eso es lo que vamos haciendo mientras vamos orando, ayunando y leyendo la Biblia. Como soldados estamos a expensas del frío, del calor, las tormentas, etc. Y cuando nos preguntamos el porqué de tanto ataque, recordemos que somos soldados y que estamos en guerra, porque el diablo no quiere vernos entregados a Dios. Dios nos quiere sacar de curso. Para convertirnos en los mejores soldados, debemos de evitar esos ataques del enemigo. Sabemos que el enemigo, dice la palabra, que está como león rugiente para ver a quién derribar, a quién matar, a quién destruir. Pero sabemos que si nosotros estamos con esa cobertura cubiertos con esa armadura de Cristo, entonces podemos, cualquier lanza que sea lanzada hacia nosotros, cualquier dardo del enemigo que pueda llegar a nuestras vidas, va a ser derribado. Dice la palabra de Dios que es un escudo, que es roca fuerte, que es la fortaleza de nosotros. Pero lo más importante es de que en esta batalla estamos en el nombre del vencedor, del nombre de Jesús, de Nazaret, ese Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ese Dios que le dio la victoria a tantos y tantos hombres, y seguirá dándonos la victoria en todas nuestras vidas, en nuestros corazones. Va a haber victoria, vamos a ver algo diferente. Debemos estar bien atentos, a abrir nuestros oídos. Y yo escuchaba una predicación y una muy rápida, y decía esta chica, Rebecca Bremen,
dice, es que Dios, al hablar con Dios o el escuchar la voz de Dios es como la radio. Si tú no sintonizas esa estación, las ondas viajan alrededor y puede haber aquí dentro de la casa esas ondas, pero si no sintonizamos la radio, si no la prendemos, si no le buscamos ahí una frecuencia, entonces no escuchamos nada. Hasta el momento que lo hacemos, ahora sí escuchamos. Es lo mismo con Dios. Tenemos que estar en contacto con Dios, tenemos que estar sintonizados nuestros oídos, abiertos nuestros oídos para poder entender lo que Dios quiere hacer con nosotros y lo más importante, que es lo que Dios quiere de mí para bendición de los demás. Como les platicaba hace rato, debemos de ser compartidos y compartir las grandes maravillas que Dios ha hecho con nosotros y dárselos también al mundo, dárselos a las personas que conocemos, a nuestro alrededor, a nuestras familias si no conocen. Pero Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Tienes que estar atento a los ataques del enemigo. Y Dios pone varios focos rojos en nuestro camino para que tú puedas darte cuenta de que el pecado se acerca. Dios te ama y Dios quiere que vivas una vida plena. Pero el enemigo lo que quiere es alejarte de Dios, que vivas una vida fácil, que vivas una vida cómoda. Pero al final, pues ya sabemos lo que pasa. Pero Dios te lleva a eso, a que tú puedas ser un soldado, un buen soldado de Dios, y que puedas tener esa victoria, y que estés de victoria en victoria, en victoria, en victoria. Eso es todo por el momento. Seguirá más sobre este tema para el próximo programa, y esperemos que esto sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Dios les ama, y pues espero que sigan sintonizándonos. Es Radio y TV Vida con Propósito, y pues ¿qué más les puedo decir? Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Seguir transmitiendo la palabra de Dios de diferentes formas, pero que nos conlleve a la verticalidad de Dios. Gracias. Buenas tardes, Dios te guarde. Y bueno, pues los dos cuerpos maniatados por allá en las inmediaciones entre Chilpancingo y rumbo a Chilapa, por allá, donde pues desafortunadamente hasta comentarlo a veces molesta, ¿no? Pero bueno, son las guerras entre las bandas y fueron dos cuerpos localizados con un narcomensaje que dice: aquí están sus deplorables gente de ustedes, ardillos, atentamente los púrpuras. Entonces ya se imaginarán, ¿no? Y qué triste de verdad esta situación que estamos viviendo. Ojalá y que esto tenga un frente donde ya no pueda avanzar más la delincuencia, donde ya no pueda seguir más esta situación. Y bueno, esto es Radio y TV Vida con Propósito, comunicando de Cristo para conquistar a las naciones, y damos gracias a todos aquellos que hacen posible esta transmisión en esta mañana. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios esté con ustedes, les dé salud y los guarde. Y nos cubrimos con la sangre del Cordero, con esa sangre preciosa que nos guarda, nos cubre y nos exonera de todo mal y de toda maldad en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles a la misma hora, 11 cuarto, para transmitir una vez más Radio y TV Vida con Propósito. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Amén.